Bueno, mis hermanos, mis amigos, continuamos con esta serie al libro de Romanos. Después de esta breve introducción, veamos entonces este primer texto desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Y aquí encontramos un evangelio planificado desde la eternidad. Encontramos al apóstol Pablo como el portador del evangelio. Nos muestra a Cristo como el protagonista y a nosotros los gentiles como los beneficiarios. En estos primeros 7 versículos que vamos a estar viendo, Pablo se presenta el evangelio y presenta también a los beneficiarios, a quienes iba dirigida la carta. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buenas nuevas. Así que el propósito principal de este libro, como de la Biblia, es dar a conocer esa buena nueva. Bueno, si miramos todo el contexto de la palabra de Dios, de la Biblia, en él encontramos que Dios tiene un plan, un propósito eterno, un misterio que ha sido revelado por él en el tiempo de los profetas, luego por los apóstoles, en las Sagradas Escrituras. Pero muy pocos se ha entendido este propósito, este plan de Dios. Lo que sí vemos en ella es que este propósito ha sido creado en la eternidad. Dios no lo ideó cuando empezó la creación de la tierra. No lo pensó después de el pecado de Adán. Tampoco fue después del diluvio. Ese plan fue ideado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en este mismo libro, allá casi finalizando en el capítulo 16, los versículos 25 y 26, dicen: y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todos para que obedezcan a la fe. Hay un propósito, para que los hombres obedezcan a la fe. Bueno, iniciemos. Y el texto lo he dividido en 3 partes. Los primeros 2 versículos, 1 y 2, Pablo nos dice que es siervo, llamado a ser apóstol, y que ha sido apartado para anunciar el evangelio eterno. Esa es la primera parte. La segunda parte, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, nos dice que Cristo y su gracia salvadora es el evangelio prometido desde la eternidad. O sea, ¿tiene duda qué es el evangelio? Vamos a verlo. Y la última parte, desde el versículo 6 y el versículo 7, nos muestran que el evangelio eterno salva a todos los que crean en el Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Los invito a que veamos la primera parte, los primeros 2 versículos. Leamos la escritura. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ilumínanos, ayúdanos, háblanos, oh Dios. Necesitamos luz de lo alto para entender. Padre, en Cristo la pedimos. Amén. ¿Cómo inicia el apóstol Pablo este evangelio? Con su nombre. Esta era la forma en que en aquellos tiempos se iniciaban las cartas. Su nombre, en hebreo Saulo, en latín Pablo. Pablo significa pequeño. Pudo haber sido
un símbolo de humildad. Pero inicia diciendo quién fue el que escribió, el portador del mensaje. Y sigue diciendo, oiga, Pablo, siervo. En el griego hay dos palabras para significar siervo, doulos y diácono. Ambas implican servicio, humildad, siendo doulos la más humilde. Pues se puede traducir como esclavo. La que Pablo utiliza es esta, doulo. Pablo es esclavo. En el griego lo que Pablo quería decir es que él estaba esclavo del Señor Jesucristo. Y sigue diciéndonos que el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol. O sea, él lo aclara en otros textos, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por el Señor Jesucristo. Y aquí dice apartado, o sea, llamado a ser apóstol. Aquí esa humildad del doulos la utiliza Pablo para decir que él fue llamado, no se llamó, no se entregó, no se autollamó. Es un llamado como el que Dios hizo a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela, según Génesis 12:1. Como el que hizo a Moisés, a Isaías y a otros profetas. Todos ellos pertenecían a un grupo selecto de los judíos y no fueron lo que fueron porque quisieron, fueron llamados por Dios para hacer aquel trabajo. Por eso Pablo dice ser un esclavo, uno que el Señor llamó para el oficio. Y sigue diciendo este capítulo, versículo 1, no solo llamado, apartado para el evangelio de Dios. Pablo era fariseo y parece que los fariseos eran gente consagrada, apartada, pero se apartaban ellos mismos. En este caso, Pablo dice, oiga, apartado por Dios, no se apartó él por su propia voluntad, Dios mismo lo apartó y es lo que nos dice él en este mismo capítulo en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 15, Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Gloria. ¿Y para qué fue? ¿Para qué lo apartó? Para el evangelio de Dios. Preguntémonos qué es el evangelio. No es algo de ahora. No es algo moderno. Lo que Pablo está diciendo aquí es que apartado para el evangelio de Dios, es el evangelio que Dios ha tenido por la eternidad en su mente. Este evangelio que según Génesis 3:15, Dios lo prometió primero a Adán. Así siguió la promesa, aquellos escucharon, lo enseñaron. ¿Y por qué hubo hombres de Dios desde el principio en los hijos de Adán? Porque oyeron y creyeron el evangelio. Y habían hombres de Dios, los hijos descendientes de Adán. Y aquella promesa, y aquello llegó hasta Noé. Y alcanza a Abraham, una familia que Dios tenía preparada para eso. ¿Y de quién nacería? El dueño y heredero de la promesa que Dios le había hecho a Adán. Todos los profetas, las escrituras nos muestran, esto es de suma importancia que lo veamos, las escrituras nos muestran que todos los profetas de la Biblia, todos los profetas que habla la palabra de Dios, creyeron que Dios cumpliría la promesa que Dios le había hecho al padre Abraham. Y todos anunciaban de aquella promesa. Quien no entienda el evangelio escrito en el Antiguo Testamento, tampoco puede entender lo que es en su totalidad el evangelio. No se puede separar el evangelio para un solo pacto, para el nuevo pacto. El evangelio ha sido anunciado en ambos pactos. El primer pacto los profetas lo anunciaron lo que sucedería, y en el nuevo pacto los hombres de Dios anunciaron lo que sucedió. Aquellos decían que iba a suceder y los escritores del Nuevo Testamento nos dicen qué sucedió. O sea que ese
Uno es el complemento del otro. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento quedaría corto. Así que no se puede dividir el Evangelio, no se puede dividir los dos testamentos. El Antiguo narra la promesa, el Nuevo narra el cumplimiento de la promesa. Así que el Evangelio es gracia desde Adán, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Evangelio es gracia, es don, es un regalo de Dios. Es la gracia divina de Dios desde la eternidad y por la eternidad. Por eso es llamado en Apocalipsis el Evangelio eterno, porque el Evangelio es eterno, existe en la eternidad. El Evangelio no es nuevo, no es algo nuevo. Por esto Pablo dice, mire, y con sobrada razón, al iniciar Gálatas, todo el que enseñe otro evangelio, ténganlo como un maldito, porque estaría distorsionando lo que realmente es el evangelio. Así que ya nos queda bien claro que es único. Desde Génesis, Apocalipsis, la Biblia habla del evangelio eterno. Y de eso es que Pablo está hablando. Con esto empieza Pablo este libro de Romanos. Y así nos queda bien claro que el apóstol era un siervo, era un apóstol llamado a hacer eso, a ser apóstol, no que se nombró, no que lo nombraron los hombres, que Dios lo había apartado, lo había separado, como él dice, desde el vientre, desde la eternidad, para anunciar este evangelio eterno. Hablamos del evangelio eterno. Pasamos a la siguiente parte y sería el versículo 3, 4 y 5. En estos versículos nos muestra la palabra que Cristo y su gracia salvadora es el evangelio prometido desde la eternidad. Leamos. Sigue Pablo hablando acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Cómo empieza el versículo 3? Acerca de su Hijo. ¿De quién está hablando Pablo? Está hablando de Jesús, del Mesías prometido, del que habían dicho los profetas, del que esperaban los israelitas, de él, del Hijo prometido de Dios desde la eternidad. Pablo estaba hablando, oiga, de Cristo como Hijo de Dios, pero no en el sentido natural de padre e hijo, como hoy podemos hablar los padres y los hijos, puesto que Dios nunca se casó con ninguna mujer. Cuando habla de hijo, está hablando del mismo Dios. Note que se escribe con mayúscula, porque hijo sí es un nombre. Algunos dicen que hijo no es nombre. Sí es un nombre propio. Es un sustantivo del hijo. Si nos fuéramos a meditar un poco en el libro de los Salmos, que no vamos a irnos muy lejos, pero en el libro de los Salmos 2:7, como en el libro de Hechos 13:33 y Hebreos 1:5 y el mismo Hebreos 5:5, dice las Escrituras, yo te he engendrado hoy. Este eterno no es con mujer, no es sexual, este engendro es eterno, es espiritual. Por eso Cristo es llamado Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Porque nació de Dios. No es nacido, no es creado. Es Hijo de Dios porque tiene la misma esencia de Dios. Los mismos atributos de Dios. No fue engendrado en la carne, aunque la Biblia dice en la carne nació como hijo de Dios.
hablando de carne, pero declarado en la resurrección, Hijo de Dios porque resucitó en su verdadero cuerpo, glorificado y eterno. Gloria a Dios. Cada criatura nace con la esencia de su especie. Si es un animal, con la esencia de su especie. Y si es humano, con la esencia de la humanidad. Cristo tiene desde la eternidad la esencia del Padre. Es uno con el Padre. Es eterno, no es creado. Hijo de Dios que no tuvo principio. Él es tan eterno como lo es Dios. Pero se ha malentendido, tergiversado lo del engendro. ¿Qué es lo que está pasando? Dios tiene que relacionarse con las personas. Las personas no entenderían a alguien que tiene una esencia divina y que lo haría con su propia esencia. Él se vuelve persona para relacionarse con las personas. Por eso la persona, o sea, hablando del Padre, hablando del Hijo, hablando del Espíritu Santo, cada persona tiene mente, pensamiento, voluntad, emociones, tiene todos los atributos de una persona humana y puede comunicarse con personas. Solo así lo pueden entender las personas. El amor de Dios llega allá a ser persona para poderse relacionar con las personas. Así que Dios se comunica por la razón y los atributos de las personas. Dios quiere llegar allá. Tenía que ser persona. Pero nos queda bien claro en las Sagradas Escrituras que ellas muestran la unidad de la esencia divina y eterna que tiene el Padre, que tiene el Hijo y que tiene el Espíritu Santo. Cristo no fue engendrado como los hombres engendran. Aquí debe quedarnos bien claro. Algunos enseñan que Cristo fue engendrado cuando fue puesto en el vientre de María. Allí no hubo relación sexual, allí hubo un milagro. Sí, no fue un acto sexual, fue un milagro de parte de Dios. Para poder hacerse carne tenía que entrar al vientre de María, de una mujer. Por eso cuando vino el tiempo, Cristo nació en su tiempo y de una mujer para tomar la carne sin pecado. No que María no tuviera pecado, pero los pecados están en el alma. Así que el cuerpo de Cristo no tenía pecado. No podemos decir eso de María. Y él toma la carne de María, así que ahí no hubo engendro. Él tomó la carne de María y ahora la parte divina que entró allá, tomó carne, se hizo carne y no hubo engendro. El engendro que habla la palabra lo hubo mucho antes porque Dios decide ser Padre, se engendra en el Hijo en la eternidad y el Padre y el Hijo envían al Espíritu y ahí tenemos las tres personas. Así que el Padre es Dios y Él decide engendrar al Hijo, enviar al Espíritu. Es decisión de Dios desde la eternidad ser Padre, ser Hijo y ser Espíritu Santo, siendo un solo Dios, pero con tres personas distintas. El Hijo es Dios. Por esa razón, recuerden que entre los judíos el que decía ser hijo de Dios era porque era Dios y por eso lo mataron a él. Ningún ser humano tiene la capacidad de engendrarse o multiplicarse en dos o tres, solo Dios tiene esa capacidad
que usó desde la eternidad, y el mismo Dios ahora es tres personas. Declarado a Jesús Hijo de Dios por la resurrección. Algunos dicen que Cristo, que el Hijo murió. No, el que murió fue Jesús. Jesús se llamaba es la parte humana. Jesús es la parte humana. Cristo es el Mesías, es el prometido. Por eso la palabra Jesucristo, porque Cristo es 100% humano y 100% divino. Esto debe quedarnos bien claro. Enseñado, creído y obedecido ese Cristo que tiene la misma esencia divina, el mismo Dios. Ahora, ¿el Padre es el Hijo? No, el Padre es el Padre. ¿El Hijo es el Padre? No, es el Espíritu. No, el Hijo es el Hijo. El Espíritu no es el Padre ni es el Hijo. El Padre no es ni el Hijo ni es el Espíritu. Bien clarito. La gente debe conocer a Dios, saber quién es Dios, cuánto hizo para poder creer en Él. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Este evangelio debe predicarse de esta manera, que la gente entienda que Cristo es el Señor. Él es Dios. Toma el nombre de Señor, el mismo que Dios utilizó. Yo soy Yahweh, yo soy el que soy. Yo soy. Pablo, al querer predicar a los romanos, muestra esto. No había otro propósito que dar gloria a Dios y mostrar quién es Dios, para obedecer a ese Dios con ese evangelio eterno para salvar al hombre de esta manera. ¿Cómo lo hizo? Milagrosamente. Todo lo de Dios ha sido milagrosamente. Debe usted creer. Y todos los que creen verán el milagro de Dios. Vemos la tercera y última parte de este texto, los versículos 6 y 7, que es el efecto del evangelio. ¿Qué hace el evangelio? En este texto encontramos que el evangelio eterno salva a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Aquí está la importancia del evangelio. Primero estamos viendo quién es el portador. Luego estamos viendo el protagonista, que ya vimos es Cristo, el Hijo. Y ahora veamos la última parte. El evangelio que beneficia a los que creen, salva a todos los que creen. Y leemos, dice el 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los romanos? A los que habían oído el evangelio en Roma, ¿eran gentiles o eran judíos? A esos hermanos le dice, ustedes también fueron llamados, así como yo fui llamado, como Abraham fue llamado, como Isaías, como todos los que hemos sido llamados. Ustedes también fueron llamados a pertenecer y a obedecer al Señor. Aquí es claro, a pertenecer y a obedecer. A pertenecer al Señor Jesucristo. A ser parte de su ministerio. A ser parte de su familia. A ser parte de su iglesia. De su vida eterna. Los está llamando a la eternidad. Estamos hablando del evangelio eterno. Y Pablo le dice, mira, a ustedes también, claro que sí. Esto era lo que Pablo quería ir a hacer a Roma, a mostrarle a ellos que ellos también eran parte de ese llamado que Dios estaba haciendo. Esta era la intención, este era el deseo que estamos viendo en el apóstol Pablo. Así que cuando le dice, oiga, a todos los que estáis en Roma, a todos los que están en Roma. El llamado es a todos y a todos el mismo. Obediencia, santidad, vida eterna. Lo que Pablo está diciéndonos aquí, así donde usted está hoy, Dios está buscando
unir a su pueblo santo, que le obedezca, que le alabe, que le glorifique. Y es lo que Pablo está haciendo y lo que quería hacer y deseaba llegar a Roma para aquello, pero antes les escribe para que ellos con mayor deseo lo aceptaran. Pablo les muestra a ellos y nos muestra a nosotros hoy que el Evangelio nos ayuda a respirar la paz de Cristo, el amor de Dios, el Padre, de su Hijo Jesucristo, la guianza del Santo Espíritu. ¡Oh, aleluya! Este es el Evangelio. Y lo que Pablo insiste es que somos un solo pueblo. No hay dos pueblos. No era que judíos hacían una iglesia y los gentiles tenían otra. No es que el pueblo de Israel en el desierto era un pueblo diferente a la iglesia de hoy. El mismo pueblo, Dios no ha tenido dos pueblos diferentes nunca. Uno solo. Judíos y gentiles, el mismo pueblo llamado, así como llamó a Abraham, y de él sale ese pueblo. Nosotros somos hijos de Abraham, somos el mismo pueblo, y eso es lo que dice el libro de Gálatas. Somos los mismos descendientes de Abraham, así como aquellos que estuvieron en la tierra de Egipto. Esos que creen hoy en el Señor Jesucristo, el mismo pueblo. Dios nunca ha tenido dos pueblos diferentes, no tiene dos pueblos diferentes. La Biblia no habla de dos pueblos diferentes. No es que un pueblo está reemplazando al otro. No, uno solo, un solo pueblo. El pueblo de Dios. Así que nosotros no somos mejores que los hijos de Adán, que creyeron igual pueblo de Dios con ellos. Somos con los hijos de Adán, los de Abraham, la descendencia de Dios en el desierto. Uno solo. Dios salva a todos a través de Cristo por la fe en el Señor Jesucristo. ¿A quiénes salva? A los creyentes del Antiguo Testamento, igual por Cristo. Y es lo que nos habla el Hebreos, los héroes de la fe, el capítulo 11. Aquellos creyeron en Cristo. Nosotros creemos en Cristo. Somos hermanos en la fe. Oh, aleluya, gloria a Dios. No hay otro medio. Dios no tiene otro medio de salvación. Aquellos no se salvaron porque guardaron la ley. Aquellos no se salvaron porque tenían otro medio. El único medio de salvación y la única semilla de fe, la única semilla de esperanza de salvación, la dio el Señor a Adán en Génesis 3:15. Es la esperanza de Cristo. Cristo es la única esperanza que ha tenido, que tiene y tendrá este mundo. No hay otro. Aquellos no tuvieron otra esperanza. La esperanza de salvación es Cristo. Usted, mi amigo, mi amado amigo, hermano, ponga su fe en el Señor Jesucristo. En Él está la salvación. El Evangelio que estamos viendo es el mensaje de mayor importancia de Dios para la humanidad. No hay otro. Para toda la humanidad, desde Adán hasta el último, en Apocalipsis. Fue prometido, oiga, este Evangelio no es una promesa solo para nosotros, fue prometido a Adán. A Adán Dios le prometió que enviaría a Cristo y que Cristo sería el que daría la libertad a Abraham, a sus hijos. Los profetas, lea la Biblia, todos creyeron en Cristo, todos hablaron de Cristo. Así que todo el Antiguo Testamento nos habla de las promesas para el Nuevo, y el Nuevo nos habla del cumplimiento de aquellas promesas. O sea que ahí se complementan los dos pactos, los dos testamentos. No son dos testamentos aislados. El uno sin el otro no tiene valor, porque si se cumplió, había sido prometido. Y si fue prometido, sin el cumplimiento, tampoco sirve. Los dos son uno. Es la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice la palabra y esto es lo que estamos viendo en este día. Así que todos los que recibieron el Evangelio, los que creyeron en Cristo, conservan esa autenticidad de Cristo en ellos, el sello del Señor Jesucristo. Todos los que recibieron la verdad del Evangelio desde el Antiguo Testamento, la divulgaron a otros y llega hasta nosotros. Esto ha sido una cadena
Adán la recibió, la divulgó a sus hijos, la fueron divulgando hasta que llega nuestro día y nosotros seguimos divulgando. Aquí la necesidad de dar esta palabra, que otros sepan, que otros entiendan. Así que Pablo tiene sobrada autoridad para enseñar el evangelio de la gracia, el evangelio eterno, porque él entendió el evangelio. Y aquí logramos entender por qué este libro de Romanos es considerado tal, la carta magna del cristianismo. Así que, mire, el mismo evangelio, como ya lo hemos visto, fue dado a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas. Ninguno de ellos se envaneció, ninguno de ellos se lo quitó a otro. Lo fueron dando por gracia, lo anunciaron y hoy lo seguimos anunciando y debemos seguir proclamando el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otro evangelio, no hay otro medio de fe, de salvación. El único medio es Cristo. Usted debe creer y los que no creen en Cristo no tienen salvación, no tienen vida eterna, no tienen la gracia de Dios. Para alcanzar la gracia de Dios, la vida eterna, usted tiene que creer en el Señor Jesucristo. Mil gracias, Dios le bendiga. Hasta la próxima, nos vemos.